continuación, palabras del presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Tiene la palabra el presidente académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Distinguida señora rectora de la Universidad Metropolitana, doctora María Isabel Guinán de Patiño, señores vicerrectores, secretaria general, señora decana de la Facultad de Agronomía, Dori Baptista, distinguida vicerrectora de la Universidad Central de Venezuela, María Fátima Garcés, señor decano de la Facultad de Ingeniería de la UCB, doctor Julio Molina, distinguidos miembros del comité directivo, individuos en número, miembros correspondientes y honorarios de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, distinguidos académicos de otras universidades, de otras academias nacionales, representantes de las instituciones públicas, distinguidos autores de los libros galardonados con el premio que hoy se entrega, distinguidos familiares y amigos, señoras y señores. Hoy saludamos con gran regocijo en esta sesión solemne, la cual se celebra todos los años para reconocer la producción científica, tecnológica y cultural de autores de libros e innovaciones, fruto del trabajo creador de nuestros intelectuales, académicos, profesores universitarios y profesionales de los distintos campos de la ingeniería, la arquitectura y el hábitat. Mis primeras palabras están dirigidas a expresar nuestro agradecimiento a la Universidad Metropolitana, a sus autoridades, encabezada por la ilustre rectora María Isabel Guinán de Patiño, institución esta con la cual la Academia de Ingeniería y el Hábitat mantiene un convenio de cooperación e intercambio que ha permitido a lo largo de los años la realización de seminarios, talleres y otros eventos en los salones de la universidad y la publicación de documentos de interés sobre temas educativos y culturales en general. Con la rectora, además, nos une el vínculo del recuerdo imperecedero de su padre, el académico Alfredo Guinán Baldó, individuo de número y miembro fundador de nuestra corporación, quien jugó un destacado papel en el establecimiento y consolidación de la misma, y cuya memoria nos acompaña en el testimonio ejemplar de su vida y en su trayectoria profesional. Es significativo que así como hoy celebramos esta sesión solemne en el seno de la Universidad Metropolitana, el año pasado se realizó en la Universidad Central de Venezuela,
en el auditorio de la Escuela de Mecánica de la Facultad de Agronomía, perdón, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central. Y el 2023 tuvo lugar en la Universidad Católica Andrés Bello, en el Auditorio Guido Arnal, equipado también con sistemas de comunicación a distancia e Internet. Con estas instituciones a cuyas autoridades y personal académico nos acercamos y con los cuales igualmente la academia tiene convenios de cooperación suscritos, aspiramos que sus profesores se interesen no solo en participar en estos concursos, sino también en el seno de los grupos de trabajo de la academia, las comisiones especiales temáticas, que en número de 20 de acuerdo a sus diversas especialidades y presididas por un académico y en las cuales también participan un vicepresidente y un secretario de su seno, puedan incorporarse primero como invitados por un periodo de 6 meses y luego como miembros plenos aquellos profesores y profesionales de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo que tengan interés en vincularse a nuestra corporación y que hayan alcanzado a través de sus estudios el nivel de maestría y doctorado, de tal manera que al cabo de 2 años también puedan optar para ingresar al baremo de aspirantes a miembros correspondientes nacionales y en la oportunidad de sillones vacantes a individuos de número, en cuyo caso la comisión calificadora establece la ley, propone a la Junta de Individuos de número el primero de la lista que reúna los requisitos establecidos por esta ley. En nuestra página web www.academ.org.be se pueden consultar tanto el perfil y los reglamentos de los premios como la ley y los reglamentos de ingreso y de funcionamiento de nuestra corporación. Los galardones de los premios se han concebido para motivar y reconocer el desarrollo del pensamiento y la creatividad de nuestros profesionales, de nuestros profesores e investigadores, y tienen como finalidad destacar la gestión del conocimiento científico y tecnológico, fomentar los aportes a la docencia, a la investigación, a los procesos de producción y desarrollo y privilegiar la preeminencia de la inteligencia, del estudio, de la educación y de la vinculación con la sociedad como instrumentos para propiciar el desarrollo nacional. En mis palabras de ediciones anteriores, he destacado la singular trayectoria vital de quienes cuyos nombres y vida honran con sus homónimos los premios que hoy se otorgan. El Juan Manuel Cajigal, creado el año 2009, reconoce el mérito de libros publicados en las áreas de competencia de nuestra academia, con el nombre del profesor, ingeniero, matemático, militar, diplomático y escritor
quien fue designado por el Congreso de la República por recomendación del rector de la Universidad de Caracas, doctor José María Vargas, para dirigir la Academia de Matemáticas, que sucede a la cátedra del mismo nombre, entonces regentada por el maestro Juan Rafael Acevedo, y creada por decreto del 26 de octubre de 1830, y luego su puesta en marcha por el del 28 de noviembre de 1831 del general presidente José Antonio Páez, quien más allá de sus hazañas militares y de su condición de estadista, demostró interés por los campos de la ciencia y la cultura. Mientras que el premio el premio Vicente Marcano, de más reciente creación, está dirigido a reconocer el mérito de aquellos libros asociados a las ciencias básicas, en las cuales se fundamentan nuestras profesiones y tienen sus aplicaciones. Su homónimo, cuya vida más bien breve, como también lo fue la de Cajigal, transcurrió entre 1848 y 1891, graduado en estudios superiores de química y mineralogía en París. Se constituyó en un gran investigador y extensionista de la ciencia, fundando laboratorios y desarrollando metodologías para la prospección del oro y el cobre, materiales de gran importancia en todos los tiempos de la humanidad. Estos concursos están orientados a motivar la participación y estimular la producción de textos que contribuyan a enriquecer el acervo de conocimiento, que pueden también servir de material bibliográfico para apoyar el proceso educativo y ampliar o actualizar el dominio científico y tecnológico de nuestros profesionales, estudiantes y en general interesados en los temas, estimulando la excelencia. Igualmente tienen el propósito de incentivar el aporte de las innovaciones que permitan avanzar en la frontera del conocimiento y aplicarse en el diseño de tecnologías para apuntalar el desarrollo, proteger el medio ambiente o mejorar el desempeño profesional de nuestros ciudadanos. Su contenido y calidad es analizada por un jurado, cuerpo designado en cada caso con un equipo de especialistas asesores de acuerdo a los temas, que elabora los veredictos que cada año informan del resultado obtenido. Invitamos a los profesores universitarios de la Universidad Metropolitana, de la Central, de la Universidad Católica Andrés Bello y del resto de la comunidad universitaria nacional a participar, pues más allá del diploma y de las menciones honoríficas que se otorgan, sirven para que la academia sea una tribuna calificada en el más alto nivel, para posicionar los textos que compiten y para divulgar sus contenidos, motivando el interés por los conocimientos
que estos contienen, y también permiten establecer lazos de intercambio entre los autores y con sus instituciones de adscripción. Es necesario igualmente que los libros presentados cumplan con los requisitos básicos de diseño y organización estructural, con sus componentes esenciales de registro en el International System Book Number o ISBN, el depósito legal para preservar la identificación y registro universal, así como los derechos de autor, y que contenga, como debe ser, una tabla de contenido, un resumen en español, en inglés y a veces en otros idiomas, una introducción motivadora, una estructura orgánica de capítulos, de bibliografía y demás requisitos de calidad, como por ejemplo un índice con enlaces de búsqueda para facilitar su lectura digital, las tablas y gráficos en sus títulos, unidades de medida y especificaciones de las fuentes de datos y cualquier otro elemento que contribuya a facilitar su lectura y a cultivar al lector para cautivarlo en su lectura hasta el final. En el tiempo en que vivimos, dominado por la cultura digital, por la lectura rápida de datos en las computadoras, por los programas de búsqueda y captura de información, por los celulares, tabletas y ordenadores a la mano, para comunicarse y para consultar información, donde se puede llevar en un chip de memoria una biblioteca entera o consultar instantáneamente por internet cualquier tema, dato o material bibliográfico, o incluso mediante la llamada inteligencia artificial pretender la redacción de textos, conferencias o discursos bien estructurados y documentados. Es necesario que el mundo intelectual y muy especialmente los profesores universitarios hagamos un esfuerzo especial de imaginación y de creatividad para hacer atractivos los nuevos aportes al conocimiento y saberlos presentar, ya no solo en papel, como ha sido tradicional por los editoriales de todo el mundo, sino también de manera digitalizada y posicionarlos en las grandes plataformas a través de la Internet para que tengan la suficiente penetración y vayan dirigidos no solo a los lectores inmediatos o cercanos, que pueden tener acceso a un tiraje de 1000 ejemplares o de 2000, cuando más a veces, cuya circulación es muy limitada y en el mejor de los casos destinada a permanecer en algunas bibliotecas especializadas, sino que pueda llegar a los lectores de todo el mundo, ser consultado por los buscadores de Internet, registrado y posicionado en las grandes plataformas de prestigio mundial como ResearchGate, Academia.edu, la nueva Biblioteca de Alejandría, que se da el lujo de contar con más de 10 millones de libros en físico y muchos más digitalizados en Amazon y muchos otros portales. O también como los nacionales de las universidades
y otros institutos de investigación y desarrollo, a través de los cuales su divulgación puede llegar a miles de lectores y llevarse una estadística de los mismos para evaluar el interés que en estos temas se tienen en el público. Debemos motivarnos a la publicación de libros. Los profesores tenemos la obligación y también el privilegio de poder hacerlo con más facilidad que otros, para dejar el legado de lo que aprendimos en la vida y sabemos hacer mejor. Escribir un libro no debe, no debe parecernos una meta inalcanzable. Cuando hacía mi maestría en la Universidad Católica de Chile, allá por los primeros años de la década de los 70 del siglo pasado, en un posgrado combinado de las facultades de Agronomía y de Economía, había todos los miércoles una conferencia abierta a profesores y estudiantes de posgrado de algún famoso especialista o profesor visitante. Una vez me encontré con uno que visitaba Chile de la famosa Escuela de Economía de Chicago, autor de uno de nuestros libros de consulta en microeconomía. Muy didáctico, pero a la vez sintético en su contenido y con algunos capítulos que parecían más bien inacabados. Me acerqué al salir del evento para hacerle una consulta y en la conversación muy amena le pregunté por qué no ampliaba el tema tal o cual, que parecía incompleto. Se sonrió de mi pregunta y con mucha candidez me respondió que era la primera edición, que se trataba de los apuntes que había hecho para la clase del año pasado y estaba esperando el feedback de los estudiantes para ampliar sus capítulos y publicar una segunda edición. Y me agregó: así hacemos en algunos profesores en nuestras universidades. Y al final de nuestra carrera dejamos 2 o 3 libros bien editados, cuyas ventas pueden asegurarnos la jubilación. Digo esto porque a veces nuestros libros se quedan en un proyecto o engavetados por temor a la crítica, a creer que no son aptos para ser publicados, o porque sabemos, o solemos, mejor dicho, ser muy perfeccionistas, sin darle la oportunidad de que vean la luz y se enfrenten a los lectores, que en definitiva son nuestros admiradores o nuestros verdugos, pero que nos dan la oportunidad de corregir y mejorarlos como una contribución a la gestión del conocimiento. Ello es un proceso que bien vale la pena tomar en cuenta. En esta edición del premio hay también un libro mío. Se trata del que escribí
como resultado de una investigación sobre el perfil histórico, académico y estructural de la Facultad de Agronomía de la UCB en su 80º aniversario. En aras a la verdad, lo presenté al concurso después de haber renunciado a la presidencia de la comisión editora de la academia para evitar un conflicto de intereses y mucho antes de asumir la presidencia de la misma. Cuando entré en este cargo, caí en la cuenta de que ya los libros del concurso estaban en manos del jurado y me pareció desconsiderado retirarlos. Me alegro mucho de que en este género haya ganado el primer premio el libro del doctor Franco Urbani sobre las primeras explotaciones petroleras del país en Pedernales, Escuque y Perijá. Un libro encantador, cuyo borrador tuve el placer de leer por bondad del autor. Agradezco al jurado la generosidad que tuvo de otorgarle una mención honorífica al mío, que cuando lo anoté en el concurso, solo pretendía contribuir a motivar en los autores a su participación y a establecer la memoria de una institución que, como la primera facultad de agronomía del país, había llegado a la madurez de su desarrollo y empezaba a sentir el estrujón que a las universidades públicas les ha dado el actual régimen. La vida y actividades de la academia, si bien gozan de un prestigio universal, suelen mantener un bajo perfil en la opinión pública. Sin embargo, en los tiempos que vivimos, es necesario hacer sentir la presencia en la vida nacional. En el caso de la nuestra, tal como lo establece la ley, es una corporación de carácter público, con personalidad jurídica propia, patrimonio distinto al fisco nacional, autonomía académica, organizativa y económica, con sede en la capital de la República. Esto dice la ley. Con lo cual está garantizada su independencia de cualquier poder y asegurada su libertad de actuar y fijar posición sobre las materias de su competencia y también de organizarse y administrar de acuerdo al sano criterio de los integrantes. Más autonomía y discrecionalidad es casi imposible. Su misión está orientada con el objeto de contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes, vinculadas a las disciplinas de la ingeniería y el hábitat. En el desarrollo de estos fines, detalla un amplio conjunto de competencias y facultades, las cuales se ejercen por intermedio de su máxima autoridad, que es la Junta de Individuos de Número, la JIN, y su comité directivo, así como los órganos específicos de su accionar. Junto con los 35 individuos en número que dirigen la academia, también forman parte de la corporación los miembros correspondientes, que pueden ser 3 por cada estado, con la misma categoría académica
mas no están obligados a asistir a las sesiones ni a votar en las discusiones. Y los miembros honorarios, quienes son designados entre los venezolanos de más de 70 años que se han distinguido excepcionalmente en el campo de la acción de nuestra corporación. Todos los años se realiza un llamado a presentarse a calificación de quienes son doctores y profesores titulares que consideren tener méritos para ingresar en estas categorías. A través de los rectores se hace llegar este llamado, lo cual no significa un ingreso automático, sino una presentación como candidato a ser evaluado por la comisión calificadora y a incorporarse como invitado o miembro de las comisiones especiales, cuyo trabajo es certificado como credencial de mérito para mejorar su puntuación en el baremo clasificatorio. Invitamos al profesorado para que reúna tales requisitos a participar para fortalecer la academia en todos sus niveles. Y en esta hora, las universidades donde trabajamos enfrentan en muchos países del mundo un panorama de riesgos e incertidumbres, a los cuales ya ni siquiera escapan aquellos países altamente desarrollados, con una gran tradición histórica y un prestigio mundial reconocido, como por ejemplo la Universidad de Harvard, la de Pensilvania, la de Nueva York y muchas otras, no solo en Estados Unidos de América, sino también en algunos países de Europa y no digamos en África y Asia y en la propia América Latina, donde las presiones autoritarias intentan imponer condiciones, limitaciones y controles en el desarrollo de su autonomía académica y administrativa y obligarlas a asumir posiciones que afectan el ejercicio de los derechos humanos de sus comunidades. Los invito a poner la fuerza de la inteligencia y de la razón para encontrar garantías a la sociedad del conocimiento, al crecimiento intelectual y educativo de nuestros países, partiendo de la base comprobada en múltiples investigaciones de que el desarrollo de los pueblos es directamente proporcional al crecimiento de su nivel educativo en calidad y en cantidad, y a las innovaciones y a la creatividad de las comunidades de intelectuales que se anidan en las universidades y en las academias, que puedan aportar en sintonía con el mundo productivo, con el sector empresarial y con las grandes redes y plataformas internacionales de investigación y educación superior y desarrollo, con los cuales deben estar en permanente relacionamiento. Apreciados autores, reciban el cálido saludo de la Academia y la expresión de reconocimiento en el diploma que hoy les otorga por la publicación de sus libros. Que esta distinción constituya un estímulo para continuar en esta hermosa labor creativa que significa el mejor legado
que podemos dejarle a nuestra sociedad. Muchas gracias.